Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Figaredo Álvarez Sala. Gracias. Señora ministra, la estrategia del Partido Socialista, y la suya en concreto, también la de su predecesora, es clara y tiene como punto esencial la mentira. Mienten ustedes de forma sistemática y en ningún caso piensan en el bienestar de los españoles, porque su agenda, su política, su estrategia no va dirigida a mejorar la vida de los españoles, sino que se basa exclusivamente en una agenda puramente ideológica en favor de la cual están dispuestos a sacrificar el bienestar e incluso la vida de los españoles. Porque hasta hace mucho tiempo, o desde hace mucho tiempo, estábamos acostumbrados a que el Partido Socialista sistemáticamente robaba. Estaban ustedes involucrados en infinitos casos de corrupción, no solo los últimos, pero ya desde anteriores gobiernos. Incluso su propio ministerio, señora ministra, está involucrado en la concesión de ayudas directas. Pero eso, más o menos, a ese latrocinio económico, más o menos que estábamos acostumbrados. Pero es que de un tiempo a esta parte, la política socialista está causando muertes. El momento en el que sucedió el apagón, señora ministra, España estaba abasteciéndose de un 78% de su energía eléctrica generada con energías renovables. Simplemente el sistema no fue capaz de soportar tanta carga de energías renovables que, como bien exponía usted, señora ministra, y empezó hablando, soltándonos aquí un rollo terrorífico, hablando efectivamente de la sincronía del sistema. Un generador que gira en Sevilla está sincronizado con un generador, y habla usted de Turquía, y parece que nos quiere lanzar ustedes la atención como si el problema del apagón de España hubiese venido de Turquía. No, señora, el problema estaba aquí. Dice usted, un generador que produce energía en Sevilla está sincronizado. Que todos los españoles lo entiendan, al girar las turbinas están sincronizadas entre sí las turbinas de toda España, porque ese sistema, cada electrón que sale, necesita tener esa sincronía con todos los producidos en toda España. ¿Saben qué electrones, qué producción energética no está sincronizada con el resto? ¿Saben cuál? La fotovoltaica y la eólica. Y precisamente ese fue el problema por el que España se quedó sin energía eléctrica durante prácticamente 20 horas. Y es que vamos a ponernos lo primero en situación. Según Bloomberg, el coste del apagón, 20 horas de apagón, han sido unos 2.000 millones. ¿Cuánto ha hablado el Gobierno de esto? Para ponernos en situación, el coste de los primeros aranceles anunciados por Estados Unidos, señora ministra, para todo un año, según la COE, serían 1.900 millones de euros en un año. ¿Y cuánto tiempo empleó el ministro de turno, el Gobierno y el presidente en hablar de los aranceles? ¿Cuánto tiempo han empleado ustedes? Pues bien, el coste de esos aranceles serían 1.900 millones en todo un año, y el coste del apagón que ustedes han provocado ha sido de 2.000 millones de euros en solo 20 horas. Y es que ustedes, señora ministra, esto lo sabían, porque ya en el año 19 Endesa advirtió del riesgo. En el año 23, Noticias en el Periódico de la Energía advierten del riesgo de apagones en España. De nuevo, en el año 23, Red Eléctrica avisa de que hay un embudo con la inversión en las redes eléctricas de España y que puede provocar apagones. Y ustedes lo sabían. Pero es que en el año 24, Vox lanzó preguntas directas al Gobierno sobre el riesgo de apagones y ustedes lo único que hicieron fue negarlo de cara al público, porque, sin embargo, en las cuentas anuales de Red Eléctrica Española, sí señora, en las cuentas anuales de Red Eléctrica Española del año 24, reconocen uno de los riesgos a los que se enfrenta España es el riesgo de desconexiones por la elevada penetración de renovables sin las capacidades técnicas necesarias para actuar ante perturbaciones del sistema. Y esto lo decían ustedes, señora ministra. Entonces ustedes internamente conocían el riesgo, ustedes lo sabían, pero de cara al público, ¿qué hicieron? Negarlo todo. En el año 25, Red Eléctrica sale diciendo en X, en un tuit,
que tenemos guardado. Dicen, no existe riesgo de apagones. Esto lo dicen ustedes públicamente, no existen riesgos de apagones. En el año 21, ese presentador de televisión, que es claramente un activista del Partido Socialista, Javier Ruiz, dice el bulo del gran apagón. Eso dijo, llamándonos a todos aquellos que hacíamos preguntas sobre la seguridad del sistema, llamándonos mentirosos. Porque ustedes, señora ministra, lo que hacen es que, aunque conocen los riesgos, mienten de cara al público para ocultarle a la opinión pública los peligros reales a los que el Partido Socialista está conduciendo a España. Y mienten siempre. Ya Fernando Simón dijo que no tendríamos más de 4 o 5 afectados por el COVID. El propio Javier Ruiz, en televisión pública, sale diciendo que no existen riesgos de apagones. También en otras cuestiones, el secretario de Estado de Medio Ambiente salió públicamente a decir que limpiar los cauces de los ríos era contraproducente, cuando luego vimos que en Valencia precisamente la falta de limpieza de los cauces de los ríos son una de las cuestiones que precisamente ponen en riesgo, de nuevo, la vida de los españoles. Y con todo esto se produce en España un apagón, 20 horas, daños económicos inmanejables y muertos. Señora ministra, su gestión ha dejado muertos, 10 personas fallecidas por culpa de los apagones. Y viene usted y nos dice que no a las nucleares, que seguimos con ese cantar, que los responsables de mantener esto será el sistema. Claro, el sistema, dirigido por Beatriz Corredor, miembro del PSOE, $500.000 euros. El Consejo de Seguridad Nuclear, en el cual está Pilar Lucio, miembro del PSOE, que públicamente salió diciendo en el Congreso que no es necesario tener conocimientos técnicos para ser o formar parte del organismo regulador. O ENUSA, la empresa que tiene que suministrar combustible nuclear a España y exportar suministro combustible nuclear que mienten ustedes diciendo que España no tiene capacidad de fabricación ni de producción. Mienten. Bueno, pues el presidente de ENUSA, este organismo, que era el contable del Partido Socialista. Estos son sus expertos, señora ministra. Estos son las personas en las que ustedes confían y dicen a los españoles que deben confiar. Y este es el mejor de los casos, porque en otros casos, como en el COVID, los expertos directamente no existían. Pero es que ustedes mienten en tantas otras cuestiones relacionadas directamente con su ministerio que, como le digo, ya empieza a ser o ya es terriblemente doloroso, porque ya no es el dinero que ustedes roban, ya son los muertos que ustedes dejan por el camino. En Valencia, ustedes sabían que existían riesgos de desbordamiento. Ustedes sabían que hacía falta limpiar y encauzar el Barranco del Pollo. Y ustedes no lo hicieron. Ustedes sabían que era necesario construir la presa de Cheste, que podría salvar vidas, y ustedes voluntariamente decidieron no hacerlo. Pero es que ahora siguen con su cantinela, no solo en la cuestión energética, también en la cuestión de lo que llaman ustedes la renaturalización de los cauces de los ríos. En Asturias, sin ir más lejos, están ustedes empeñados en tumbar el que llaman el muro de la Chalana, que salva a la Viana año tras año de las riadas que se producen, y ustedes están empeñados en someter el bienestar de los españoles en virtud solo de su ideología. Y esto es lo que avala, por cierto, precisamente el secretario de Estado de Medio Ambiente asturiano, por cierto. Y en relación con cuestiones esenciales para los españoles, vienen ustedes ahora con la cuestión de la sequía, que, escúchennos todos, será la siguiente cantinela del Gobierno y será el siguiente problema de los españoles, porque están ustedes empeñados en desabastecer a los españoles de agua, y por eso quieren acabar, en primer lugar, con la interconexión del Tajo Segura. Están ustedes empeñados en destruirla, porque quieren ustedes hacer desaparecer a la agricultura de España. No se sabe bien por qué, probablemente simplemente por esa ideología suya. De hecho, votaron en contra hace poco de una iniciativa en favor de la interconexión del Tajo Segura. Porque cuando ustedes están escatimando a los regantes del Levante 100 hectómetros cúbicos al año, sin embargo, ustedes permiten que se viertan a Portugal
por encima del convenio de la Albufeira, que es el convenio que regula cuánta agua deben verter los ríos españoles a Portugal, por encima de este convenio, más de 13.500 hectómetros cúbicos al año. Y entonces ustedes escatiman unos cientos de hectómetros cúbicos a nuestros regantes, mientras desperdician miles de ellos sin ni siquiera dudarlo. ¿Y por qué hacen todo esto? ¿Por qué quieren acabar con la agricultura? ¿Por qué quieren acabar con la industria? Es absolutamente incomprensible y la única explicación es esa ideología sectaria que ustedes llevan, porque ustedes, señora ministra, mienten de forma sistemática. Ustedes, señora ministra, Señoría, finalice, por favor. Nunca piensan en el bienestar de los españoles. A ustedes, señora ministra, solamente les guía esa ideología sectaria que ya ha producido numerosísimas pérdidas económicas, pero que ahora está provocando muertes. Gracias. Muchas gracias. Señora ministra, básicamente la conclusión inevitable que debemos sacar es que usted al final es como ese comandante de la nave que presiona los motores, presiona los motores, presiona los motores hasta que inevitablemente lleva la nave al naufragio. Es exactamente lo que pasó aquí. Ustedes presionaron y presionaron al sistema para introducir cada vez más cantidad de energías renovables, energía asíncrona, como usted perfectamente lo definió, hasta que lograron fundir el sistema. Eso fue lo que ustedes hicieron y aquí hay un culpable clarísimo y un segundo culpable que es el cómplice necesario. El primero es Pedro Sánchez y el segundo es usted, señora ministra, que es quien comandaba la nave energética de España. Porque ustedes hablan mucho de hipotéticos. No, si hubiese más nuclear esto sería peor. Si hubiese más automóviles estaríamos peor. Si hubiese o no hubiese industria, todo con hipotéticos. Si el cambio climático llega, quizás las pérdidas sean miles de millones. Pero, señora ministra, lo que sí sabemos es que su modelo energético nos ha traído apagones, nos ha traído la multiplicación de las adquisiciones de gas ruso para financiar su guerra, nos ha traído una riada con una de las mayores víctimas mortales de las últimas décadas. Eso es lo que ustedes nos han traído, esa es la gestión de su ministerio, eso es lo que tenemos encima de la mesa. Eso no son hipotéticos, eso son realidades. Casi 300 muertos entre la riada de Valencia, entre el apagón, entre la gestión de la mina de Asturias. Señora ministra, casi 300 muertos por su gestión directa. Y eso son realidades, eso no son hipotéticos. Porque ustedes vienen aquí y nos hablan con sus hipotéticas cuestiones. No, cuando llegue el cambio climático esto será mucho peor para España. Pero por el camino ustedes acaban con la industria del automóvil y 2 millones de españoles se irán a la calle. Porque por el camino ustedes acaban con la industria del aluminio en Asturias, en Galicia, en España en general. Y por el camino se irán los españoles a la calle que ya no podrán trabajar, en este caso concreto en Alcoa. Porque vienen ustedes y destruyen la industria del acero, todo porque el cambio climático va a llegar. Y lo que sucede es que los españolitos de a pie se van a la calle. Porque al final para ustedes el culpable es el diésel del señor que quiere entrar en Madrid Central o el aire acondicionado del verano en Sevilla. Ese es para ustedes el problema. Y ustedes tienen una miopía terrorífica, una miopía que yo ya empiezo a pensar, bueno, yo ya tengo el convencimiento de que es una auténtica mentira, de que ustedes lo que quieren es esconderles la realidad a los españoles. En España, la energía que se consume, solo un 30% es electricidad, otro 30%, 35%, es gas para el calor, y otro 35% son los combustibles de los coches que circulan por la calle, los camiones. Eso es energía también. El 70% de la energía de España es importada, el 70%. Y es importada, entre otras cuestiones, porque ustedes aprobaron, y ustedes no se oponen, Partido Popular tampoco, que se ponen aquí muy campanudos, una ley de cambio climático que prohíbe investigar y extraer combustibles fósiles de España, por ejemplo. Pero es que cuando todas estas cuestiones salen, lo único que dicen ustedes es hay que acelerar la transición ecológica. Y nosotros nos oponemos frontalmente. Y tristemente Vox es el único partido que se opone a esto y que dice que lo que hay que poner por delante de todo es el sentido común. Porque el Partido Popular, ya saben ustedes, Arias Cañete fue quien apoyó el Acuerdo de París. El cierre de Zorita y de Garoña, que usted lo ha mencionado, quien lo llevó a cabo fue el Partido Popular. Los impuestos a la nuclear, es que el Partido Popular mantiene en Extremadura los impuestos autonómicos a la nuclear. Es que el Partido Popular, tras una negociación a brazo partido con Vox, solo ha aceptado eliminar los impuestos a la nuclear, pero a partir de 2027 el Partido Popular se ha negado a hacerlo antes, porque Feijóo, como él mismo dijo, ve incontestable el cambio climático. Es que ese es el problema, que aquí en España el único partido
que defiende el sentido común contra el dogmatismo ideológico es Vox. Esa es la situación real. Y usted, señora ministra, viene y esconde toda su gestión nefasta en excusas, en mentiras, en medias verdades y empieza a comparar, empieza a decir, saca una lista y dice, no, en el apagón de Texas, en el apagón del Reino Unido, en el apagón de Centro Europa, de los Balcanes, y nos confunde y nos hace creer que aquí estuviesen sucediendo apagones en todo el mundo desarrollado constantemente. Mire, el apagón de los Balcanes duró 1 hora, con temperaturas récord de 40 grados, consumo máximo. El apagón de Texas afectó a 10 millones de personas. En España afectó a 40. Y en el apagón de Texas tenían temperaturas récord, consumo máximo histórico de menos 18 grados centígrados. Por lo tanto, un consumo eléctrico histórico. El apagón del Reino Unido duró 15 minutos. Señora ministra, aquí el apagón de España, el que ustedes han provocado, ha durado 20 horas y ha afectado a 40 millones de españoles. Toda la península ibérica se quedó sin energía eléctrica por sus experimentos energéticos. ¿Sabe dónde sí suceden apagones de esta magnitud? En Pakistán. Señora ministra, eso es lo que ustedes han hecho, poner el sistema energético de España al nivel de Pakistán. Eso es lo que ustedes han conseguido. Y cuando nosotros se lo advertimos, ustedes lo niegan. Sacan a ese señor de RTVE, Javier Ruiz, a decir, la ultraderecha, las mentiras. Pero es que ustedes, señora ministra, en el fondo, los técnicos que trabajan para ustedes lo sabían y ustedes, por motivos ideológicos, lo negaron. De hecho, vuelvo a leérselo, en el informe de las cuentas anuales de Red Eléctrica Española del año 2024 reconocen como uno de los riesgos del sistema, leo literalmente, riesgo de desconexiones por elevada penetración de renovables sin capacidades técnicas necesarias ante perturbaciones. Señora ministra, ustedes lo sabían y si no hicieron nada es porque son malvados o ineptos, porque ustedes no piensan en el bien de los españoles, ustedes solamente piensan en su agenda ideológica y por eso están destruyendo la economía española y el bienestar de los españoles. Gracias. Por el Grupo